Buenos días a todos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. 1 de septiembre y vamos a comenzar el libro de Jacob, capítulo 1 de septiembre. Veremos a ver qué nos depara este libro. Y dice así: el libro de Jacob, hermano de Nefi. Palabras de su predicación a sus hermanos confunden a un hombre que trata de derribar la doctrina de Cristo. Algunas palabras acerca de la historia del pueblo de Nefi. Capítulo 1. Jacob y José procuran persuadir a los hombres a creer en Cristo y a guardar sus mandamientos. Muere Nefi. Predomina la iniquidad entre los nefistas. Aproximadamente el 544 al 421 a.C. Porque, he aquí, aconteció que ya habían pasado 55 años desde que Lehi había salido de Jerusalén. Por tanto, Nefi me dio a mí, Jacob, un mandamiento respecto de las planchas menores sobre las cuales estas cosas están grabadas. Y me dio a mí, Jacob, un mandato de que escribiera sobre estas planchas algunas de las cosas que considerara yo más preciosas y que no tratara más que ligeramente la historia de este pueblo, llamado el pueblo de Nefi, porque dijo que la historia de su pueblo debería grabarse sobre sus otras planchas, y que yo debía preservar estas planchas y transmitirlas a mi posteridad de generación en generación, y que si hubiese predicaciones que fuesen sagradas o revelaciones que fuese grande o profecías, yo debería grabar a sus puntos principales sobre estas planchas y tratar estas cosas cuanto me fuera posible por causa de Cristo y por el bien de nuestro pueblo. Porque por causa de la fe y el gran afán, verdaderamente se nos había hecho saber concerniente a nuestro pueblo y las cosas que le habían de sobrevenir. Y también tuvimos muchas revelaciones y el espíritu de muchas profecías. Por tanto, sabíamos de Cristo y su reino que había de venir. Y por lo que trabajamos diligentemente entre los de nuestro pueblo, a fin de persuadirlos a venir a Cristo y a participar de la bondad de Dios, para que entraran en su reposo, no fueran que de algún modo él jurase en su ira que no entrarían, como en la provocación en los días de tentación, cuando los hijos de Israel estaban en el desierto. Por tanto, quisiera Dios que persuadiéramos a todos los hombres a no rebelarse contra Dios, para provocarlo a ira, sino que todos los hombres creyeran en Cristo y contemplaran su muerte, y sufrieran su cruz, y soportaran la vergüenza del mundo. Por tanto, yo, Jacob, tomo mi cargo cumplir con el mandato de mi hermano Nefi. Y Nefi empezaba a envejecer, y vio que pronto había de morir. Por tanto, ungió a un hombre para que fuera rey y director de su pueblo, según los reinados de los reyes. Y como el pueblo amaba a Nefi en extremo porque había sido para ellos un gran protector, pues había empuñado la espada de Labán en su defensa y había trabajado toda su vida por su bienestar. Por tanto, el pueblo quería conservar la memoria de su nombre y a quien quiera que gobernara en su lugar lo llamaría Nefi II, Nefi III, etc., según los reinados de los reyes, y así lo llamó el pueblo, cualesquiera que fuese sus nombres, y aconteció que Nefi murió. Y ahora bien, los del pueblo, que no eran lamanitas, eran nefistas, no obstante se llamaban nefistas, jacobitas, josefistas, soramitas, lamanitas, lemuelitas e islamitas. Mas yo, Jacob, no les distinguiré en adelante por estos nombres, sino que llamaré lamanitas a los que busquen la destrucción del pueblo de Nefi, y a los que simpaticen con Nefi llamaré nefistas. Oh pueblo de Nefi, según los reinados de los reyes. Y aconteció que el pueblo de Nefi, bajo el reinado del segundo rey, empezó a ser duro de corazón y a entregarse un tanto a prácticas inicuas.
deseando tener muchas esposas y concubinas a semejanza de David en la antigüedad y también Salomón su hijo. Y así también empezaron a buscar mucho oro y plata y ensalzarle un tanto en el orgullo. Por tanto, yo, Jacob, les hablé estas palabras mientras les enseñaba en el templo, habiendo primeramente obtenido mi mandato del Señor. Porque yo, Jacob, y mi hermano José habíamos sido consagrados sacerdotes y maestros de este pueblo, por mano de Nefi. Y magnificados nuestros oficios ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no les enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos de otro modo. Su sangre caería sobre nuestros vestidos y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Ese es el capítulo 1 de Jacob. Me surgieron dos pensamientos. El primero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Versículo 10. Y como el pueblo amaba a Nefi en extremo, porque había sido para ellos un gran protector, pues había empuñado la espada de Labán en su defensa y había trabajado toda su vida por su bienestar. ¿Ustedes se acuerdan quién es Labán? Yo me acuerdo que Labán, en el primer libro de Nefi, era como un rey muy malo, muy malo, muy malo. Y Labán tenía las escrituras de la genealogía de Lehi, toda su familia. Incluso ahí después se demostró que las escrituras también tenían las escrituras de Isaías. Por eso son algo muy divino, muy bueno. Pero Labán, como ser un hombre muy malo, Nefi lo enfrentó con sus hermanos. Y lo sacó, así, lo sacó, que los iba a matar y demás cosas. Entonces, Nefi fue solo, porque sus hermanos le dieron miedo. Fue solo de noche. Fue solo de noche. Y justamente Dios le dijo a Nefi, mira, ahí está Labán, está borracho, está indefenso, y es hora de que lo mates. Así dice, literal. Entonces, más que su defensa, pues sí, se está defendiendo porque si lo veía, sayonara. Pero me causa muchos pensamientos ese capítulo de que Dios le dice a Nefi, ahí está Labán y lo puedes matar, está borracho y está indefenso, es tu oportunidad. Me parece ahí como fuerte ese Dios. Y yo dije muchas veces y en muchos capítulos de Labán, y lo seguiré diciendo, me parece algo incorrecto de que Dios, pues el Dios de acá, ¿no? Del libro de Nefi, le dijera a Nefi que podía matar a Labán por ser malo. Pues sí, es malo, pero por ser malo es justificable la muerte de él. La vida de él valía menos que la vida de las otras personas por ser malo. Entonces ahí está como mis pensamientos. Ese fue el primero que me acordé. Y el segundo, dice que el pueblo de Nefi murió, ¿no? Y dejó a un rey, normal, tranquilo, pues obviamente tenía que dejar algo a cargo. Pero que el rey comenzó a ser orgulloso, a codicioso, y comenzó a tener mujeres, y comenzó a ser rey. Literal, que el rey no tiene muchas mujeres, es orgulloso, le gusta la plata, el oro. Rey que no sea eso no es rey, digo yo. Pero digo yo, ¿por qué no se lo dejó a Jacob? Ahí dice que lo dejó sacerdote, pues chévere su profesión, pues de predicar a Dios, ¿no? Pero sabiendo que Jacob era también un buen representante para su pueblo, ¿por qué se lo deja a un desconocido? Es como eso, o sea, saber de que una persona también puede ser corrompida por el poder, porque, pues sí, Jacob también pudo ser corrompido, pero quizás con todas sus palabras y sermones que le dio Nefi a su hermano, pues quizás hubiera tenido más poder de voluntad y no hubiera sido tan corrupto, por decirlo así. Entonces me causa intriga de que por qué no dejó a Jacob
como rey. Sí, pues ahí Jacob se ve que es una buena persona y cumple los mandamientos de Dios. Si no, se lo dejó a cualquier desconocido su pueblo. Entonces me parece que ahí no pensó Nefi, digo yo, que ahí no, ya estaba viejito o qué, pero ahí no pensó. Entonces nada, y también me acordé algo hablando de Lehi, que ellos se fueron de Israel, ¿no? Pues Lehi y su familia, los 4 hermanos. Y también se llevó a un amigo con su familia. Pero entonces el amigo tenía una esposa y no tenía hijos, sino tenía hijas. Y Soriam ya era muy anciana, no podía tener hijos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo tuvo a Jacob? Lehi se enredó con una de las hijas de su amigo y tuvo a Jacob. Entonces ahí dice que pues sí, que el señor rey ahorita está con muchas mujeres, pero no es correcto, digo yo, que pues que Lehi haya traicionado a Soriam, su esposa, y para tener a Jacob. Pues yo sé que allá es otra cultura, ¿no? Pero entonces aquí de qué nos están hablando. Si los dice que tener muchas mujeres es malo, pero él tuvo 2 mujeres, pero está bien. Cuestiona el cuestionador. Pero bueno, ahí dice que Jacob quiere cumplir los mandamientos y va a hablar a su pueblo de Dios. Veremos más capítulos, a ver qué es lo que pasa en esta trama interesante de Jacob. Muchas gracias a todos por su atención, por su escucha. Este libro está interesante, me alegra mucho que terminamos porque son ustedes y soy yo, somos nosotros, vosotros, ellos en este libro. Muchas gracias por su atención, su tiempo y bendiciones en su familia.